Gracias por presenciar esta charla en directo con Hortensia Bermejo, que ahora os la presentaré. Hace un mes aproximadamente hicimos la última charla con Andrés Karp, hablando sobre la inteligencia artificial en los procesos de las agencias de marketing y agencias estratégicas. Y hoy, como venimos anunciando desde hace unos días, vamos a tener esta charla interesante con Hortensia Bermejo. Buenas tardes, Hortensia. Hola, buenas tardes. Normalmente nos vemos cara a cara. Esto de vernos a través de la pantalla no es lo habitual, entonces ya nos disculparéis un poco, son cosas del directo, ¿no? Bueno, como decíamos en el cartel que, bueno, solo hay una persona, no sé si es que la hora es mala, debe ser que la gente está terminando de comer y estas cosas. Bueno, como esta charla luego se va a poder ver en vídeo, estará disponible en YouTube, en el canal de YouTube de 13 pulgadas, ya empieza a entrar gente, ya empieza esto a moverse, ¿no? Bueno, como decías, esta charla podremos verla en el canal de YouTube de 13 pulgadas en unos días, aproximadamente en torno al domingo. Y bueno, voy a pasar a presentaros un poquito quién es Hortensia Bermejo. Hortensia Bermejo es cofundadora y socia de Bermejo and Williamson Real Estate. A ver si lo digo bien, porque mis hijos me corregían hoy. Bueno, Hortensia cuenta con 11 años de experiencia en la principal consultora inmobiliaria española, Aguirre Newman, que es donde trabajó anteriormente, a trabajar a fundar BWRE, y previamente desempeñó durante 10 años puestos directivos en diferentes consultoras multinacionales. En su etapa como directora de Aguirre Newman en Madrid, fue responsable de la supervisión de todas las operaciones de la sede central de la compañía, que contaba con más de 300 profesionales distribuidos en las áreas de agencia, inversión, gestión, arquitectura y consultoría. Hortensia Bermejo es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, con formación en Gestión y Marketing, y además posee un máster en Dirección Financiera y un Executive MBA por ESIC Business Marketing School. Vamos a hablar sobre el real estate, sobre cómo la inteligencia artificial, cómo diferentes procesos pues, les han afectado en su área de trabajo. Y actualmente en Bermejo Williamson, donde acaban de celebrar 10 años, gestionan diversas inversiones inmobiliarias, obras en edificios y nuevas construcciones en diferentes comunidades autónomas y ciudades españolas. Ser emprendedora después de algunos años trabajando para grandes empresas no habrá sido sencillo. ¿Qué supuso para ti, Hortensia, darte cuenta de que había llegado el momento de crear tu propio negocio, muy en la línea en cuanto al área de negocio, tras tu paso por una gran empresa del real estate? Bueno, yo creo que como todo en la vida, al final es difícil concluir y llegar a, o sea, y poder extender conclusiones en ese ámbito, ¿no? Yo creo que nuestro caso concreto responde a una situación también concreta del mercado del real estate en España, y yo te diría incluso a nivel mundial, ¿no? Nosotros constituimos la compañía el 1 de febrero del 2012. Es decir, ya tenemos unos cuantos añitos más de 10, ya hemos pasado esta frontera. Y como te decía, yo creo que responde más a una situación de mercado. 2012 en real estate en España, pues era una época bastante complicada. Acordaros, subprime, riesgo inmobiliario, los hombres de negro europeos venían a España a intentar concluir cuál era el riesgo inmobiliario de las entidades financieras. Quiero decirte, en aquellos años, básicamente, el mercado del mercado de real estate, que es un mercado muy financiero, pues era un mercado que en esos momentos estaba absolutamente parado. Básicamente, las pocas operaciones que se realizaban eran operaciones de deuda. Y bueno, pues es verdad que viniendo de años muy movidos, años con mucha actividad, con muchas operaciones, al final entras en esa situación y realmente en estas grandes compañías pues se quedan bastante paradas, ¿no? Y es ahí realmente cuando con mi socio Win Williamson, que trabajábamos los dos en aquellos momentos en Aguirre Newman, pues obviamente vimos la oportunidad de quizá
plantear soluciones mucho más financieras que el propio activo inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, tomamos la decisión de salir de la compañía, de montar nuestra propia empresa e iniciamos la actividad creando una plataforma que daba respuesta a la valoración automática de carteras inmobiliarias de cara a poder aportar valor en ese análisis, sobre todo del Banco Central Europeo en cuanto a lo que se refería temas relacionados con ese riesgo inmobiliario en la valoración automática de carteras inmobiliarias. Y así fue como iniciamos la andadura, yo te diría, aportando tecnología a la información que ayudara a la toma rápida de decisiones, y fue a partir de ahí donde esa tecnología aplicada al real estate luego pues nos dio esa ventaja competitiva para poder desarrollar o crear fondos de inversión de un poco oportunísticos, ¿no? Buscando en base al conocimiento que nos daba nuestra propia plataforma el buscar oportunidades de cómo reinvertir ese mercado inmobiliario con rentabilidades en aquellos momentos muy interesantes. Y ese yo te diría que fue el motivo. Como te decía, creo que es difícil generalizar. Es verdad porque hay mucha literatura sobre grandísimos empresarios de realmente cómo son capaces de llegar a identificar ese momento cuando mucho se habla en el mercado de cuánto del emprendimiento es innato o no, ¿no? Yo creo que todos tenemos Ya. ese granito de arena dentro de nosotros, ese niño, esa inquietud, que es verdad que hay veces que se despierta, otras veces no se despierta, u otras veces te ves en la necesidad de despertarla, ¿no? Porque personas inquietas, como puedo ser yo personalmente, al final, cuando llegas a un momento donde realmente ves que estás estancado, y ya no solo por la compañía, que no era el caso, sino por el propio mercado, al final necesitas el reinventarte, ¿no? Y buscar otras opciones. Y yo te diría que este fue el motivo por el que al final tomamos esa decisión y nos tiramos al vacío. Hoy encantados de ese vacío, pero bueno, desde luego no son decisiones fáciles. Una pregunta, Hortensia, aunque bajemos un poco más inicialmente al terreno personal, luego entraremos a otros aspectos más relacionados con el real estate directamente, ¿no? Casada con 2 hijos, ¿cómo compaginas tu actividad profesional con la atención a tu familia, sabiendo además que tu marido, que es un gran apasionado de diferentes aspectos de la casa, pero que también trabaja fuera, ¿cómo lleváis el estar todo el día fuera de casa? Yo es una cosa que siempre me pregunto, ¿no? Eh, es verdad también que vuestros hijos no están fuera, estudian, tal, pero ¿cómo lleváis esto, no? Esto de estar todo el día fuera de casa, ¿no? ¿Qué tal lo lleváis? A ver, es verdad que si la pregunta está alineada con cómo se vive cuando tienes tantas horas dedicadas al trabajo, la verdad es que la respuesta es lo llevas como puedes. Pero por otro lado, ciertamente, yo creo que el ser empresario y el tener tu propia empresa en este caso también te da cierta flexibilidad que sin ninguna duda son grandes bombas de oxígeno sobre todo en momentos quizá complicados, donde a nivel personal a lo mejor puedes necesitar un poco más de tiempo. Y en ese sentido, sí es verdad que yo creo que lo que aprendes es a ser capaz de aprovechar al máximo cada minuto de tu agenda. Es decir, yo te Mm. diría, quizá tengo más o dedico más tiempo entre semana a todos los aspectos personales que han sido planificados y están en mi agenda, que el fin de semana, que quizá estoy más relajada y que cuento con más Ya. tiempo, pero que la exigencia del guión o la exigencia de la agenda es menos fuerte, ¿no? Es menos exigente. Bueno, vamos a pasar un poco perdón por este impasse, vamos a pasar un poco a hablar un poco de la situación de las inversiones inmobiliarias, ¿no? Bueno, parece que este año, el 25-26, el mercado residencial vuelve a estar un poco en expansión, o eso dicen determinados tips, que los precios de las viviendas y alquileres siguen al alza, con incrementos sostenidos en ciudades como Madrid. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va el mundo del alquiler? El mundo del alquiler en residencial. A ver, Residencial. históricamente
España concretamente es un país donde la cultura de los españoles está muy arraigada al título de propiedad. Es verdad que desde hace unos años, unos cuantos años, hoy es bastante complicado para los jóvenes poder acceder a comprar una vivienda, porque lógicamente todos sabemos que la tasa de esfuerzo que esto supone, pues realmente es altísima, ¿no? Es verdad que en ningún caso han crecido los salarios en la misma proporción que ha crecido el precio de la vivienda, motivo por el cual es verdad que una de las soluciones que tienen los jóvenes para poderse emancipar es poder ir a una vivienda en alquiler. Dicho esto, es verdad que también los alquileres hoy parecen bastante inalcanzables, es decir, las rentas son altísimas y de ahí yo te diría un poco la evolución del propio mercado de vivienda en alquiler a soluciones habitacionales. A día de hoy cada vez más hablamos y hoy escuchamos hablar de co-living, de viviendas compartidas, de apartamentos compartidos, etcétera, etcétera. Al final yo creo que es la propia sociedad y el propio mercado el que socialmente tiene una necesidad de, como te decía, de buscar soluciones para una demanda que a día de hoy no tiene alternativa para poder vivir al uso, o bien comprando una vivienda o bien alquilando una vivienda, y entonces tiene que ir a este tipo de soluciones que realmente tienen, por decirlo de alguna forma, unas rentas más asequibles. Rentas más asequibles porque básicamente pues están alquilando apartamentos muy pequeños, estudios muy pequeños, donde básicamente el espacio es una mini cocina, un baño y una habitación, y el resto de espacios al final son espacios compartidos, ¿no? Zonas de biblioteca, zonas de coworking, zonas de esparcimiento. Entonces, yo creo que esta es un poco la propia evolución. En cuanto a la tendencia del mercado en real estate o cómo vemos la evolución del real estate en estos próximos años, yo te diría que en términos generales la inversión está muy activa porque aunque parezca que no, hay gran liquidez en los mercados inmobiliarios. Por otro lado, España, con respecto a otros países europeos que siempre han sido un poco la referencia en el mercado financiero y en el mercado inmobiliario como tal, es decir, siempre a nivel financiero hemos hablado del bono, del bono alemán a 5 años, a 10 años. Eso al final se trasladaba también a este mercado de real estate, ¿no? Si hoy comparamos cuánto de atractivo es el mercado español frente a mercados, yo te diría, más maduros como el alemán, el francés, el inglés, pues hoy el mercado español es más interesante por, uno, crecimiento poblacional, dos, por Producto Interior Bruto y crecimiento de Producto Interior Bruto y, y en tercer lugar por seguridad en las transacciones, ¿no? Entonces yo creo que a nivel inversión vamos a seguir viendo años positivos de crecimiento de inversión. Por supuesto, todo esto condicionado a cualquier variable macroeconómica exógena que pueda básicamente parar los mercados por un incremento insostenible de la inflación o por cualquier otra circunstancia, porque realmente de nuevo se vuelva a cortar el grifo de la financiación, ¿no? Pero salvo circunstancias así, desde luego las previsiones son de crecimiento de la inversión en todos los segmentos, no solo en residencial dentro del real estate, siendo el real estate, desde luego, uno de los segmentos estrella en el mercado de vivienda en alquiler o soluciones habitacionales en alquiler. Pero sí es verdad que también hay otros segmentos, al final segmentos alternativos que tienen que ver con primera necesidad, como educativo, sanitario, que en estos momentos también tienen unas buenas previsiones alcistas para los próximos años. Bien, como además tú eres un observador privilegiado del sector, ¿vale? Bueno, estas cosas las iba a preguntar ahora, pero está bien haber adelantado un poco, ¿no? ¿Estamos entonces en una fase más de transformación estructural o en un ajuste cíclico del tema del sector? O sea, ¿hacia dónde vamos realmente? ¿O hacia dónde piensas que vamos? No solo no tanto en el residencial, como en vuestras inversiones inmobiliarias,
bueno, con algunos, bueno, no voy a poner ejemplos, pero de algunas cosas que estáis haciendo en Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde tiende o hacia dónde crees que va a tender el mercado del real estate en los próximos, pongamos, 5 años? No nos vayamos a 30 años, porque Pues no como estaremos trabajando precisamente, ¿no? Como te decía, yo 5 o creo que 10 estamos años. en un mercado alcista, si bien es cierto que hablando de ciclos económicos o ciclos relacionados con el real estate cada vez son más cortos. Es verdad que venimos de tiempos o de años donde ha habido ciertos ajustes o todavía no estaba equilibrado los pilares fundamentales de la financiación, cuestión que condiciona principalmente la evolución o la tendencia del real estate. A día de hoy, desde luego, ya parece que hay mucho más confianza en los mercados financieros en cuanto a una estabilización de los tipos de interés. Por tanto, mientras la demanda siga creciendo, los tipos de interés estén estabilizados y la inflación medio controlada, desde luego creo que tenemos años prósperos a la vista. Mira, como estas charlas que hacemos, yo siempre, cuando monté el primer directo que hice yo solo, la idea era no solo que hablásemos mi interlocutor, en este caso Hortensia Bermejo y Enrique Martínez, sino que, bueno, en directo se pueden hacer preguntas, quizás no entrando como en otros sistemas de videoconferencia, aunque se podría hacer, ¿no? Que se puede hacer, de hecho, puedes meter en la conversación a alguien que pregunte y luego sacarle, ¿no? Pero mira, pregunta de Digital Makers Web, que son unos tipos que se dedican al marketing digital. Diré, ¿qué opináis sobre que habiendo el problema de la vivienda existan pueblos vacíos, si es por la comodidad de la ciudad o cómo es que hay tanto pueblo vacío y hay mucha demanda, pero muchos pueblos vacíos, ¿no? No alrededor de una gran urbe como Madrid, donde pueblo vacío, pues yo creo que de Buitrago para allá, ¿no? Y en la 6 pasado el túnel, ¿no? Y por el sur, yo creo que hasta que no llegas a Toledo, no hay mucho pueblo vacío, ¿no? Pero bueno, en la zona de la carretera de Barcelona sí hay pueblos vacíos a partir de Guadalajara, ¿no? Entonces, ¿es por la comunidad de la ciudad? ¿Por qué este tip de tanto pueblo vacío? A lo mejor no en Madrid, sino en otras ciudades. ¿Qué Hombre, opinión te merece este tema? yo creo que principalmente esto proviene porque realmente cada vez más hay una concentración económica en las grandes urbes, es decir, el tejido empresarial, ya no solo el tejido empresarial de las grandes multinacionales, sino incluso de la pequeña y mediana empresa, está mucho más focalizado en grandes ciudades, insisto, por crecimientos básicamente poblacionales. Y luego, por otro lado, sí es cierto que, vuelvo a decir, que España culturalmente es un país muy arriesgado al título de propiedad y, por otro lado, a la cercanía al puesto de trabajo. Es verdad que hoy hay ciertas cuestiones que abren esa posibilidad, como puede ser el teletrabajo, el trabajo híbrido, la cultura del nómada, pero sí es verdad que no está a día de hoy o no se ha estandarizado tanto como pensábamos que se podía llegar a estandarizar y solo hay determinadas actividades que así lo permiten. Dicho esto, realmente para que la España vaciada cambie de sentido, yo creo que al final es el huevo o la gallina, ¿no? Eso tiene que pasar Claro. sin ninguna duda por el desarrollo del tejido empresarial en las zonas donde realmente esto sea lo que haga que se requiera mano de obra y esa mano de obra de nuevo buscará esa cercanía al puesto de trabajo o lo que te decía, ¿no? O aquellos profesionales que puedan tener libertad de trabajar no desde siempre desde un mismo sitio y que tengan la flexibilidad de poder trabajar fuera de la oficina, ¿no? Yo creo que esos Ya, son los dos grandes retos. entiendo. Mira, y vamos a abrir un melón, que es el melón de la tecnología. El sector inmobiliario vive una fuerte irrupción del PropTech. Eh, ¿La tecnología está cambiando el negocio inmobiliario o simplemente está haciendo más eficiente lo que ya existía?
Yo creo que está haciendo más eficiente y, por otro lado, está permitiendo la entrada a determinados colectivos que antes quizá no estaban invertidos en el mercado inmobiliario. Me explico. En este sentido, por ejemplo, yo creo que merece la pena hablar de la tecnología blockchain. O sea, al final el blockchain no es otra cosa que un registro digital descentralizado, donde tú básicamente tienes toda la información sin tener que recurrir al notario, al registro, a la entidad financiera, etcétera, etcétera. Y esta misma tecnología, yo creo que lo que permite o ha dado lugar es al concepto del token, de la tokenización, ¿no? La tokenización de propiedades, que esto no es otra cosa que el token es un título de propiedad, es un título digital de la propiedad y que permite que esa propiedad se pueda dividir en tokens. Con lo cual, esta tecnología yo creo que lo que permite es dar acceso a personas, como decíamos antes, que a lo mejor no tienen la capacidad económica para poder comprar una vivienda, pero sí tienen la capacidad de invertir 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros y participar de títulos de propiedad a través de tokens. Esto, por un lado, creo que activa el mercado inmobiliario y, por otro lado, a las propias promotoras les permite también ampliar la forma de captar capital. Básicamente, hasta ahora han sido o los grandes promotores o los grandes fondos de inversión junto con las entidades financieras quien al final han puesto las necesidades de capital necesarias para poder desarrollar o poder comprar o poder transformar. En estos momentos ya hay plataformas que levantan capital, ¿vale? Hauser, por ejemplo, es una de ellas, que esta es una plataforma de crowdfunding inmobiliario donde básicamente desde 500 euros tú puedes entrar a o comprar una parte de la vivienda o entrar a comprar una parte de un portfolio diversificado de real estate. Con lo cual, sin ninguna duda, creo que la tecnología al mercado le aporta una agilidad que sin ninguna duda antes no teníamos y que básicamente tenías que requerir a diferentes fuentes de información. Aquí lo tienes todo en un mismo espacio y, por otro lado, permite eso, el poder abrir el mercado a inversores, a muchos más inversores y pequeños inversores que de otra forma no podrían acceder. También creo que en ese sentido, el que todos estos tokens puedan ser vendidos o transaccionados en el mercado secundario, este es un punto que ahora mismo ya hay compañías que están registradas en la CNMV y que, por tanto, los propietarios de tokens pueden transaccionar sin que llegue la terminación del horizonte temporal de la salida del fondo o de la venta del activo. ¿Mm? Y ya te digo, es verdad que hay pocas compañías todavía que estén registrados en la CNMV y, por tanto, se pueda transaccionar en el mercado secundario, pero yo creo que es el futuro sin ninguna duda. Bien, como has hablado de blockchain, aprovecho para comentar que no a final de mes, en 2 semanas, estará con nosotros Sixto Arias, que mañana lo publicaremos en el newsletter de 13 pulgadas, y que Sixto es uno de los grandes defensores de esto que acaba de explicar Hortensia, ¿no? De cómo el blockchain, él fue uno de los primeros que utilizó el blockchain en España, cómo el blockchain nos puede ayudar a simplificar todo tipo de procesos, ¿no? En esa simplificación de todo tipo de procesos, además, quería que nos contaras un poco cómo la inteligencia artificial está ayudando o no a tomar mejores decisiones inmobiliarias en vuestro trabajo diario, sobre todo, y también en el de los clientes, ¿no? No tanto el cliente, porque al final vuestro cliente es cliente corporativo, no tanto el particular, que no es el cliente de Bermejo Williamson Real Estate, sino cómo utilizan la inteligencia artificial, qué tipo de información se ha vuelto imprescindible para invertir hoy, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a predecir tendencias del mercado. ¿Cómo ves este tema de la IA, ¿no? Ahora que hablábamos hace unos días, hablaremos en próximas charlas con gente que estamos utilizando la inteligencia artificial para determinados procesos, pero hay otros que todavía la inteligencia artificial pues está muy en palmitas, ¿no? Pero en el mundo del real estate,
está afectando o se ve como una ventaja? A ver, hay una gran ventaja la aplicación de la IA en cuanto a diferentes procesos. Yo te diría, todo lo que es el mercado de comparables, es verdad que es un mercado todavía un tanto rígido y bastante opaco, pero gracias a la IA sí es verdad que sobre todo en determinados usos, quizá más profesionalizados, como pueda ser el mercado hotelero, quizá el mercado oficinas, incluso el logístico, el retail, son mercados donde al final cualquier análisis conlleva básicamente una comparativa de cuáles son las yields de salida, es decir, cuál es el interés mínimo que va a requerir el inversor en la compra sobre la renta que generan los activos. Aquí ya hay mucha información que yo creo que, bueno, obviamente se actualiza en tiempo real y que la propia inteligencia artificial está traduciendo y controlando todas las operaciones macro y micro que se van realizando y, por tanto, tienes la actualización en tiempo real. Luego hay otro pilar donde para nosotros también es fundamental, que tiene que ver con todo lo que son contratos, jurisprudencia. La IA funciona fenomenal. En este sentido. Y sí es verdad que nos supone un ahorro de tiempo importante que normalmente pues al final trabajabas con un equipo jurídico y que quizá esta labor estaba más centrada en equipos más junior y es verdad que esto es un ahorro de tiempo sustancial. Y luego desde el punto de vista de marketing, en la comercialización, creo que aquí todavía hay un gran mundo por explorar, pero que sin ninguna duda será el gran futuro y la gran aportación de la IA a la comercialización y el posicionamiento del producto inmobiliario en cualquier uso. Bien, vamos a hacer una pregunta cuestión, muy relacionada con el trabajo que desarrolla en 13 pulgadas en relación con la comunicación y el liderazgo. Y además, en este sentido, pues Hortensia ha trabajado muchos años en el mundo del marketing y yo creo que puede ser una voz muy interesante para que nos cuente cómo en el sector inmobiliario, que ha sido tradicionalmente muy transaccional, qué papel juega la marca, cómo se construye confianza en un sector donde las decisiones implican grandes inversiones, las empresas inmobiliarias están comunicando bien lo que hacen o no, cómo ha cambiado la relación con clientes e inversores gracias a las plataformas digitales, o, o cómo comunica, o si crees que las empresas inmobiliarias están subidas en el carro de la comunicación de proyectos, o esto todavía a nivel marketing comunicación es un delay que tienen. Yo he visto vuestra web, es verdad que me gusta, además está todo muy bien ordenado, muy bien, o sea, muy bien esquematizado, pero ¿cómo afecta la comunicación a una empresa de real estate? A ver, como decías, creo que hay muchísimo por hacer, pero sobre Sí, todo, y más en unos usos que en otros, pero para que te hagas una idea, ¿por qué cualquier promotor en España hasta muy recientemente no ha necesitado tirar de la comunicación o de tener una marca bien posicionada, una marca asociada a unos determinados valores? Porque, por ejemplo, en residencial, salvo en los años de la crisis inmobiliaria, nos encontramos básicamente que hay casi más demanda que oferta. Con lo cual, cuando ya. hay más demanda que oferta, la comunicación de una forma inconsciente y quizá no inteligente, pero pasa a un segundo plano. Pero quizá yendo a proyectos, yo te diría inmobiliarios quizá de mayor envergadura, para mí es absolutamente fundamental, para que te hagas una idea. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una oportunidad de inversión, sobre todo en el mercado, quizá yo te diría más financiero, en mercado de oficinas, es absolutamente imprescindible el que realmente seas capaz desde el principio buscar esa piedra angular de la comunicación. Es decir, tienes que saber contar la historia, porque sin esa historia realmente pasas a ser un espacio de trabajo más.
Ya. Con lo cual, esa marca, ese posicionamiento, esa idea sobre la que sustentar los aspectos diferenciales y el valor añadido del proyecto es imprescindible. Y algo que parece a lo mejor tan de perogrullo, te das cuenta que el éxito luego en la comercialización entre dos edificios en la misma ubicación y con la misma renta, el que tiene algo que contar se alquila mucho antes que el que realmente es un proyecto al uso donde han ido a buscar básicamente el hacer un proyecto arquitectónico de referencia, pero no hay nada detrás de todo eso, tarda mucho más. Y esto es una realidad. De hecho, me sorprendía, leía hace 2 o 3 días una compañía que se acaba de montar de un ex directivo de CBRE que monta una empresa concretamente de comunicación para ser capaz de tener algo que contar de cada proyecto sobre el que sustentar obviamente esos valores y ese proyecto arquitectónico y ese mensaje, sobre todo, ya te digo, en usos quizá no tan claros como es el residencial, pero que se irán extendiendo de unos a otros. Sin ninguna duda, queda mucho por hacer, es el gran reto y yo creo que la gran oportunidad. O sea, queda mucho por hacer, pero yo te diré una cosa, a ver, que a mí me ha sorprendido bastante. En general, acá has mencionado a un ex CBRE, pero podríamos hablar y no vamos a hablar de otras empresas, pero hablando de liderazgo visible del fundador de una empresa de real estate, ¿qué importancia tiene ese liderazgo visible en la comunicación de la empresa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver algunos eventos en los que tú has participado, joder, y eso, cuando vas, y no lo digo yo, me ha comentado gente, ¿no? Que ha ido a edificios donde Bermeja Williamson Real Estate está presente, ¿no? Eh, Hay un storytelling diferente, ¿no? Porque van a los sitios y dicen, oye, aquí las cosas no se están haciendo igual que en otros sitios. ¿No? Esto que comentabas tú de dos edificios en dos ubicaciones, uno se vende y otro no se vende, ¿no? Y dices, ¿y por qué uno se vende y otro no se vende, ¿no? Porque eso es algo que a mí ya en otras áreas del mercado llama mucho la atención, ¿no? Podríamos hablar del sector de automóvil, que nos referencia un poco a los dos por gustos, por aficiones y por afinidad, pues cómo las marcas comunican eh, sus, su comunicación, valga la redundancia, y cómo al final venden más, ¿no? Venden sus productos, llámese inversiones inmobiliarias, llámese otro tipo de productos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el liderazgo del fundador, ¿no? Porque yo creo que es algo que me llama la atención, ¿no? En vuestro sector, ¿no? Fíjate, no sé si es tanto el liderazgo del fundador o el liderazgo de los proyectos, porque O el liderazgo eh, del proyecto, efectivamente. total, sí. Para mí, fíjate, yo te diría más ahí que es el liderazgo de los proyectos y del equipo. Para mí este realmente es el aspecto fundamental y el que realmente te posiciona en un perfil de socio que, bueno, busca hacer quizá las cosas de forma diferente. El liderazgo del fundador, esto muchas veces tiene cierta, o sea, para mí me lleva a cierta confusión porque hay mucho de marca personal, quiero decirte. Sí. Yo conozco a muchos colegas, grandes empresarios, algunos de ellos con un perfil muy low profile, desde la humildad, con proyectos que aportan un gran valor social en una primera instancia y por tanto y también un retorno económico interesante, pero que al final buscan ese liderazgo, como te digo, en la misión, en el proyecto y en el equipo, más que lo que es en la marca personal del propio fundador. Ya, perfecto. Bueno, de hecho, a ver, la verdad es que esto lo pensé después de invitar a Hortensia a esta charla, que hubiera estado, porque en estas charlas puede haber más de dos personas hablando, ¿no? Que hubiéramos invitado a William, ¿no? Porque al final, pues también es una voz, bueno, viene también del mundo inmobiliario, de trabajar con Hortensia en Aguirre Newman, ¿no? Y también por dar otra voz autorizada, ¿no? Eh, Sí, no nos vamos y a en este centrar. sentido,
Sí, y en ese sentido, quizá una visión fundada en otra cultura, ¿no? Win es americano. Y yo creo que en mercados tan financieros como este, al final esas dos visiones se aunan en un punto de equilibrio, ¿no? Y una misión conjunta. Lo intentaremos coordinar para una próxima, porque él está ahora en Estados Unidos y entonces habrá que coordinar un poco ahí el horario en el que podamos coincidir. Bueno, no nos vamos a demorar mucho. Hortensia y yo hablamos hace unos días de no irnos más allá de los 45-50 minutos. Llevamos 35, yo pensaba que llevábamos más, pero se ve que hemos corrido un poco. Yo quisiera preguntarte dos cosas, un poco, no sí para terminar, ¿no? Una, hemos hablado un poco del liderazgo, ¿no? El liderazgo y la gestión de las empresas inmobiliarias, ¿no? Eh, ¿Qué lecciones de liderazgo has aprendido construyendo esta empresa? ¿Y qué decisiones han sido más difíciles? ¿Y cómo se gestiona, punto muy importante, una empresa en un sector tan sensible a los ciclos económicos, ¿no? ¿Qué tipo de talento es más difícil de encontrar hoy en el sector inmobiliario, ¿no? ¿No? O sea, un poco talento, gestión empresarial, en determinados ciclos económicos. Y cuestiones difíciles, no digo que nos cuentes las decisiones, ¿no? Pero bueno, que nos pongas así un mapa, aunque luego terminaremos con una cuestión más global, un poco es mapa de cómo se gestionan las empresas inmobiliarias visto desde el punto de vista de una persona que lleva en el sector más de 20 años, 10 y pico en David Newman y 13, bueno, 14 en Bermejo en Williamson. Yo he dicho 10, no sé por qué. En algún sitio he debido ver lo de los 10 y efectivamente son 14, ¿no? Son más cerca de los 15 más que de los 10. Hortensia, cuéntanos. A ver, Perdón. ciertamente la parte de gestión, como tú bien dices, para mí es uno de los grandes pilares de cualquier compañía y yo te diría que en real estate el mayor reto. ¿Por qué? Porque como tú muy bien dices, es un sector que es muy elástico a los ciclos inmobiliarios y por tanto esos ciclos inmobiliarios siempre conllevan momentos mucho más de expansión y momentos mucho más de reducción. Es verdad que nosotros, el espíritu de la compañía nunca ha sido tanto en cómo estructuramos el talento, cómo estructuramos desde la compañía, desde la flexibilidad de poder crecer o poder reducir en el tiempo, ¿no? Es verdad que ahí estamos un poco más centrados en buscar esa gestión basada en adelantarnos a esos ciclos económicos y básicamente el buscar oportunidades cuando el momento es expansivo o cuando el momento básicamente es mucho más restrictivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, ahí nosotros estamos mucho más orientados a adelantarnos al momento y buscar oportunidades. En cuanto a perfiles, a ver, los perfiles a día de hoy es complicadísimo encontrar, o sea, vuelvo a decir, estamos en un segmento ahora, en un mercado en el que yo te diría que es que no hay desempleo, con lo cual es difícil captar talento. El gran reto que tenemos las empresas pequeñas y medianas, al final, no es otro que el talento senior quizá valora más proyectos de estas características donde pueda tener mucho más que aportar y participar en la toma de decisiones. Sin embargo, el talento junior, este es el más difícil de captar para nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente los recién licenciados al final lo que buscan es una gran consultora con un gran nombre, una gran promotora, donde básicamente, independientemente del trabajo del día a día, les dé esa visibilidad de gran marca. Con lo cual es verdad que en ese punto para nosotros o entramos directamente desde la propia universidad, desde la propia escuela de negocio donde estamos muy presentes a través de que participamos muchos del equipo directivo de la compañía en posgrados. Y es a partir de ahí donde somos capaces de captar ese talento junior, porque al final es mucho más
personal, es mucho más directo. Si no, es un gran reto y no es fácil, ya te digo, para las empresas pequeñas, medianas, el captar talento junior cuando al final estamos inmersos en un mercado en el que yo te diría, como te decía, que el desempleo es prácticamente cero, Ya, absolutamente. Y desde el punto de vista de gestión, desde la parte, yo te diría, más profunda, más de misión, más de empresa, que siempre para nosotros desde el principio, y sigue siendo un poco nuestra misión, es ser capaces de aportar algo a esta sociedad que va más allá del producto inmobiliario y que crea huella en las personas, ¿no? Yo creo que para nosotros esa es la línea que básicamente nos mantiene y que nos permite buscar esas oportunidades de crecimiento en el mercado. bueno, vamos a ir acabando. Vamos a plantear un tema así más de futuro, además amparado un poco en uno de mis hijos que, que le encanta el sector inmobiliario, ¿no? Y cuando hemos hablado muchas veces bueno, aquí en casa, aquí cerca de casa están construyendo, Moeve está construyendo su nueva sede, las oficinas de Moeve en Madrid, en la zona de Arroyo Fresno, ¿no? Un proyecto que estará acabado creo que a finales del año que viene, me parece que es, pero bueno, que va a buen ritmo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo imaginas el sector inmobiliario dentro de 10 años? ¿Qué papel tendrán las ciudades en la economía del futuro? Y la gran pregunta, ¿no? Em, si tuvieras que empezar hoy de nuevo en el sector inmobiliario, ¿dónde pondrías el foco? ¿Te refieres, el foco, te refieres al uso, te refieres, a qué te refieres con el foco? Me refiero a, eh, o sea, el sector inmobiliario en concreto, bueno, Bermejo Almuniason es una empresa que desde sus inicios ha puesto el foco en las inversiones inmobiliarias, temas financieros relacionados con las inversiones inmobiliarias y no tanto más en el corporate que en el residencial, ¿no? Ujú. Si tuvieras que volver a, claro, han pasado casi 15 años, el mercado ha cambiado, ha cambiado un montón en 15 años. Yo no recuerdo esto bien si es así, ¿no? Pero me parece que sí. Hace 15 años las torres de la Plaza Castilla no existían, ¿no? Hoy 5 torres, ¿no? Entonces 4 torres, ¿no? Entonces, todas las oficinas, no había, no había tantos sitios donde hubiese oficinas centralizadas en sitios muy concretos, ¿no? Es decir, había diferentes sedes en diferentes sitios y ahora es como que todo en estos 15 años a nivel corporate, todo ha tendido a vámonos a un sitio concreto todos, ¿no? Aunque ahora se estén descentralizando. O sea, han dicho, bueno, antes pongo el caso de Moeve, antiguo Cepsa, que estaban todos ahí en Castellana y ahora dejan la torre de Castellana, bueno, no creo que la dejen dejar exactamente, pero y se van a Arroyo Fresno, con esto que además hemos hablado anteriormente de los pueblos vacíos, porque, bueno, Arroyo Fresno, Monte Carmelo, la zona de Mirasierra no son zonas muy pobladas, se están haciendo nuevas viviendas y al final tienen buenos transportes públicos, no te metes en el mogollón del Paseo de la Castellana, que Hortensia lo sufre día sí, día también, y yo últimamente también lo sufro bastante, pero ¿cambiarías algo? Es decir, hoy volvería a montar la empresa y iría al mismo foco de tipo de negocio en el que quiero estar presente en el sector inmobiliario o cambiaría algo. Igual, no, pues seguiría igual, ¿no? A ver, si nos vamos más a un plano, y te voy a responder desde la parte más emocional o quizá más Sí, sentimental, ¿vale? Es decir, si hoy yo pudiera dibujar, como me decías, cómo será el mercado inmobiliario dentro de unos años, pues básicamente desde mi punto de vista deberíamos de hablar de un o sea, de un mercado inmobiliario sustentado en un crecimiento sostenible del urbanismo, es decir, de un desarrollo de ciudades, ciudades pequeñas,
donde cuentan con todos los servicios, al final hay mucha más relación entre las personas, fomenta la vida social y hay mucho más crecimiento personal y profesional. Esto desde el punto de vista de cómo creo que podríamos hacer una ciudad mejor o un mercado inmobiliario más equilibrado. Desde el punto de vista que me comentabas o el caso de Moeve, de cómo veo que las grandes compañías van a funcionar o dónde se van a implementar en los próximos años, pues básicamente creo que el mercado realmente no cambia o lleva sin cambiar mucho tiempo en lo que a location se refiere. Creo que tiene mucho más que ver con la tipología de espacios y cómo el espacio hace que puedas, de alguna forma, fomentar, motivar al talento dentro de la organización y hacer de un espacio donde sean capaces de convivir los diferentes stakeholders que forman parte de una organización, ¿no? Por ejemplo, el caso de Moeve creo que es un tema más que evidente, es decir, ellos están en una de las 4 torres, obviamente, bueno, pues por circunstancias, porque el fondo de inversión de antiguo CEPSA compró la torre y entonces fue un momento en el mercado donde había mucho espacio disponible y en una operación de sale and leaseback, pero casos como el de Moeve, donde básicamente, aun estando en location excelente, se plantean hacer su propia sede social, es porque realmente son absolutamente conscientes que el espacio de trabajo es más que un espacio en el que una persona se conecta a un ordenador y realiza una actividad profesional, sino que la forma de enganchar y de crear esa cultura al final es entre el trabajo en equipo, la interrelación, ¿no? Y es verdad que ese tipo de espacios, cuando tú diseñas tu propia sede, están diseñados mucho más a medida a la propia cultura de la organización. Y como parte final de cómo me gustaría que fuera el mercado dentro de unos años o cómo creo que va a tener que ser si buscamos un mercado inmobiliario sostenible es a través de la colaboración pública-privada. Es Ya. imprescindible la colaboración pública-privada en el sector inmobiliario, desde lo que es la propia recalificación del suelo hasta lo que puede ser finalmente el desarrollo de vivienda asequible y de vivienda de alquiler para jóvenes o para personas mayores o lo que fuere. No nos olvidemos que esto al final pasa por decisiones políticas e intereses que todos creo que deberíamos de concienciarnos y por encima de los intereses personales o económicos debería estar esa base mínima de crear una sociedad equilibrada o con un mínimo de bienestar, ¿no? Entonces, creo que en todos los usos dentro de lo que es el mercado inmobiliario todo pasa por una colaboración público-privada mucho más eficiente y mucho más ágil de la que estamos viendo en estos momentos. En sanidad, en educación, en vivienda, es decir, en todas aquellas materias que realmente yo creo que están dentro de nuestros primeros 4 puntos de interés o de preocupación a nivel ciudadano, yo creo que ahí el mercado real estate tiene mucho que decir y para ello, como te digo, para poder ser ágiles y ser sostenibles en el tiempo, se requiere esa coordinación o esa participación, esa colaboración pública-privada. Bueno, vamos camino a los 50 minutos. Solo una última cuestión que hemos hablado al principio, cuando he presentado a Hortensia. Hortensia Bermejo, emprendedora, fundadora, socio y fundador de Bermejo and Williamson Real Estate. ¿Cómo ves el emprendimiento en el sector inmobiliario? Tú has Lleno de empezado una empresa hace oportunidades. 15 años, ¿no? ¿Hay oportunidades o no? Veo muchas oportunidades relacionadas con la aplicación de la tecnología al mercado inmobiliario, sin ninguna duda. Creo que hay mucho que aportar tanto en la definición de producto como en la gestión del capital, como en el retorno de las inversiones. Y creo que la tecnología va a ser el aliado principal en conseguir este gran reto. Pues muchas gracias, Hortensia, por esta charla Gracias a ti. tan afable. Sabemos que estás muy liada porque hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Agradecerte tu tiempo, que hemos cuadrado a esta hora. Es verdad que cuando estas charlas las hacemos por la mañana, pues hay
se conecta más gente. Pero bueno, lo importante no es solo ahora, que es los que han estado en directo, sino lo importante vendrá bueno, en el vídeo de esta charla que podréis ver en principio probablemente el sábado o a partir del domingo, ¿no? Probablemente sea a partir de domingo. En el newsletter semanal que publicamos todos los domingos podréis ver el vídeo de esta entrevista, de esta charla con Hortensia Bermejo. Agradecerte tu tiempo, muchas gracias y nada más. Muchas gracias a vosotros, un placer y muchos éxitos. Y nos vemos pronto. Saludos a William, De tu a tu parte. socio, de nuestra parte, y muchas gracias por todo. Buenas Un tardes. abrazo fuerte para todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.